Buenas noches, mi nombre es Marcelino Cruz Peláez, alumno del sexto cuatrimestre en la materia de juicios orales en materia penal en la Universidad Tecnológica de México. De acuerdo a la información proporcionada para nuestro entregable número 2, vamos a desarrollar una vinculación a proceso de un imputado tomando el rol o el papel como Ministerio Público conforme a la carpeta de investigación proporcionada por nuestro docente. Aprovecho de igual manera para saludar y enviar un cordial saludo a nuestro nuevo maestro Víctor Manuel Cervantes Muñoz, quien ahora está a cargo de esta materia. Conforme a la carpeta de investigación proporcionada en nuestra actividad, pues vamos a desarrollar la actividad de vinculación o más bien solicitud de vinculación a proceso de un imputado. Con la venia de su señoría, comparezco en mi carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de la Alcaldía Gustavo Amadero, Agencia Investigadora GAM-6, Unidad de Investigación número 3. En la carpeta de investigación número CI-GAM-6-UI-3, C-D 899-02-2022, para solicitar la vinculación a proceso del imputado Pedro López Vega por el delito de violencia familiar previsto y sancionado por el artículo 343 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. A continuación, su señoría, expongo los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan esta petición. Parte fáctica. Señoría, los hechos ocurrieron el 6 de febrero del año 2022, aproximadamente a las 17 horas con 50 minutos, en la intersección de las calles Unión y Fortuna, Colonia Industrial Gustavo Amadero, Ciudad de México. El imputado Pedro López Vega, de 18 años de edad, persiguió a la víctima María Ordaz Núñez, también de 18 años de edad, con un palo de madera color azul, tipo mango de escoba, de aproximadamente 1 metro de largo, con la clara intención de agredir físicamente a la víctima. Según el testimonio de la víctima, el imputado, quien es su pareja en unión libre desde hace 2 años, se molestó porque la comida no le gustó, profiriendo frases como "ahora sí te voy a educar, vieja inútil". Levantando el palo intentó golpearla. Temerosa, la víctima salió de su domicilio gritando "ayuda, me van a matar", siendo perseguida por el imputado hasta la vía pública. El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, Aarón Méndez Salgado, presenció los hechos y observó que el imputado, incluso en su presencia, intentó agredir a la víctima gritando "no te vas a escapar, maldita, te voy a dar tu merecido". El agente intervino, sometió al imputado utilizando el protocolo de uso de la fuerza, aseguró el palo de madera y procedió a la detención en flagrancia. La víctima señaló que durante los últimos 5 meses el imputado ha ejercido violencia física y verbal en su contra, de manera recurrente. Vecinos del domicilio, aunque de manera anónima, confirmaron haber escuchado discusiones violentas donde un hombre insulta y aparentemente golpea a una mujer. Parte jurídica. Señoría, los hechos descritos encuadran en el delito de violencia familiar tipificado en el artículo 343 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que establece que comete este delito quien en el ámbito doméstico ejerza violencia física, psicoemocional o de cualquier otro tipo en contra de algún integrante de su familia,
ya sea por parentesco, relación de pareja o convivencia. Los elementos del tipo penal se configuran de la siguiente manera. Relación de pareja, la víctima y el imputado conviven en unión libre desde hace 2 años en el domicilio. La conducta violenta. El imputado ejerció violencia física al intentar golpear a la víctima con un palo de madera y violencia psicoemocional al proferir insultos y amenazas. El ámbito doméstico, los hechos iniciaron en el domicilio compartido y continuaron en la vía pública sin que ello desvirtúe el contexto de violencia familiar. La detención del imputado se realizó en flagrancia, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser sorprendido en el momento de cometer el delito. Parte probatoria. Señoría, los datos de prueba que sustentan la imputación son los siguientes. Testimonio del policía Aarón Méndez Salgados, quien describe la intervención en flagrancia, la persecución del imputado, las amenazas proferidas y la detención conforme al protocolo. La declaración de la víctima, María Ordaz Núñez, quien relata los antecedentes de violencia recurrente, los hechos el 6 de febrero del 2022 y conoce el palo de madera como el instrumento de la agresión. Dictamen pericial en criminalística que concluye que el palo de madera de 95 centímetros de largo es idóneo para generar agresiones y lesiones. El informe de investigación policial que corrobora un patrón de discusiones violentas en el domicilio según vecinos. Cadena de custodia que garantiza la integridad del palo de madera como violencia del material. Estos elementos acreditan la existencia del hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado conforme al artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con fundamentos en los artículos 16, 21 y 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 141, 167, 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetuosamente solicito a su señoría vincule al proceso al imputado Pedro López Vega por el delito de violencia familiar previsto y sancionado por el artículo 343 bis del Código Penal para la Ciudad de México. Imponga las medidas cautelares que estime pertinentes considerando la naturaleza del delito y el riesgo para la víctima conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fije un plazo de investigación complementaria de 3 meses conforme al artículo 324 del mismo código para recabar mayores elementos probatorios, como el dictamen psicológico de la víctima si ella accede y otras diligencias necesarias. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Ahora pues analizaremos o daré un análisis fuera del rol del Ministerio Público. Como estudio personal fuera del rol del Ministerio Público, se analizan las siguientes opciones para evitar un juicio oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí podríamos irnos o tomar alternativas como por ejemplo un acuerdo reparatorio previsto de acuerdo al artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La viabilidad del delito de violencia familiar permite acuerdo reparatorio siempre que no se cometa gravemente la seguridad de la víctima. En este caso, María Ordaz Núñez expresó miedo
y dependencia socioeconómica, lo que podría complicar su disposición a negociar. Sin embargo, un acuerdo reparatorio, perdón, podría incluir una compensación económica por los daños psicológicos, físicos, sufridos, así como garantías de no repetición, como la obligación del imputado a asistir a terapias de control de ira, programas de reeducación sobre violencia de género. Otra alternativa podría ser la propuesta al juez, establecer un acuerdo que contemple una suma económica para la víctima, la prohibición de acercamiento del imputado al domicilio de la víctima, la participación del imputado en un programa de reeducación. Esto requeriría la voluntad de la víctima, quien actualmente muestra reticencia, pero podría reconsiderarlo como apoyo psicológico y garantías de seguridad. Podríamos hablar de una suspensión condicional del proceso de acuerdo al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La vialidad esta salida es aplicable para delitos de pena privativa de libertad no superior a 5 años, como la violencia familiar, que va de 6 meses a 4 años, según el artículo 343 bis. El imputado, al ser primordialmente sin antecedentes penales mencionados, podría cumplir condiciones como residir en un lugar determinado, abstenerse de contactar a la víctima, realizar trabajo comunitario o asistir a programas de reeducación con temas de género. La propuesta del juez de imponer condiciones como que el imputado se someta a un programa de reeducación sobre violencia familiar, prohibición de contacto con la víctima, supervisión periódica por parte de la unidad médicas cautelares, medicinas cautelares y reparación del daño moral mediante sesiones de terapia para la víctima, costeadas por el imputado claramente. Esto protegía a la víctima y protegería prácticamente a la víctima y fomentaría la rehabilitación del imputado. También podemos decir que podríamos optar por una alternativa como lo es el procedimiento abreviado, de acuerdo al artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El imputado acepta su responsabilidad, podría acceder a un procedimiento abreviado, lo que implicaría una reeducación de la pena, una reducción de la pena, dado que la víctima ha manifestado temor y el imputado mostró agresividad incluso frente al policía. Esta opción sería menos deseable, ya que podría percibirse como insuficiente para garantizar la seguridad de la víctima. La propuesta del juez, solo considerar esta opción, el imputado reconoce plenamente su responsabilidad y se compromete a medidas de no repetición como terapia psicológica y prohibición de contacto con la víctima. Como opinión personal, pues la suspensión condicional del proceso es la salida más viable, ya que equilibra la protección de la víctima con la rehabilitación del imputado, evitando un juicio oral prolongado. Sin embargo, su implementación requiere garantizar la seguridad de María Ordaz Núñez, quien es la víctima en la carpeta de investigación. Medidas cautelares estrictas como la prohibición de acercamientos y apoyo psicológico para superar su dependencia socioeconómica y emocional. Un acuerdo reparatorio podría ser la segunda opción, pero dependerá de la disposición de la víctima, quien actualmente muestra reticencia por miedo del imputado, ¿no?, del agresor. Pues con esto llegamos al final de nuestra actividad del entregable número 2.
de vinculación a proceso del imputado de acuerdo al material proporcionado de la carpeta de investigación. Espero que este video cumpla con lo requerido y lo solicitado de acuerdo a nuestra carta descriptiva de nuestro entregable número 2. Muchas gracias.